Bienvenidos. Bueno, estaba haciendo pruebas, yo creo que ahora, si no me equivoco, os debería funcionar ya bien todo. Muy bien, veo por ahí el mensaje de John. Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, a ver, estaba dando tiempo, así que yo creo que ahora ya sí podemos empezar. También veo por ahí el mensaje de Alejandro, de Carlos, de Frances, de Julio. Muy bien, otra vez me dice Julio, sí, hoy hacemos doblete. Muy bien, Marco también, por ahí le tengo genial. Y a Jonathan también. Muy bien, chicos, bueno, pues entonces vamos a seguir analizando, ¿vale? Los mercados. Además, ahora quería centrarme en concreto por lo que respecta a la parte de Estados Unidos, porque hemos estado viendo estos últimos días a través de FXMAC, también lo habréis observado. Os he estado comentando en realidad las expectativas alcistas que nos estamos encontrando en la mayor parte de los gráficos que están relacionados con el dólar. Así que llegamos a un punto en el que, claro, obvio, pues para poder seguir operando tenemos que plantearnos si realmente esta tendencia puede seguir sucediéndose, si realmente el dólar se puede seguir fortaleciendo. Hace poco hicimos un webinar, además, donde estuve hablando del futuro de Estados Unidos, el tema de la campaña de vacunación. No solamente nos podemos quedar ahí. Hoy quería profundizar más, quería también compartir con vosotros más puntos de vista, más expectativas para que podáis saber cómo tenemos que trabajar en este caso. Por eso quería ir complementándolo. Voy a ponerlo en grande. Ya sabéis, sé que hay veces que hay algún problema, ¿vale? Porque en realidad las pantallas que veis no se actualizan hasta que no vuelvo otra vez al chat. Entonces, cada vez que vaya cambiando de diapositiva, volveré al chat para que se pueda actualizar y así también aprovecho para ir viendo si tenéis alguna duda. Cualquier duda, cualquier pregunta que vayáis teniendo, hacérmela y yo cada poco tiempo reviso el chat y así lo tengo en cuenta para poder ir resolviendo todas esas preguntas que se os vayan planteando. Así que de ahí que, perdonad porque el título no está bien, si no me equivoco, vale, he puesto el que era, vale, es sobre el futuro del dólar, ¿vale? La evolución del dólar no es de las estrategias más rentables, es una pequeña rata. Pero bueno, sí que deciros que este webinar se está realizando gracias a FXMAC y al broker Orbex. Así que, bueno, claro, lógicamente, pues para eso explicaros un poquito, ¿vale? Sobre el broker Orbex. Se trata de un broker, bueno, pues para aquellos que no lo conocéis, es un broker de Forex, CFDs, tiene una correcta regulación en CISEC y en FSC, como podéis ver, muchos instrumentos también de negociación en los que poder trabajar, desde pares de divisas, que es lo que más solemos tratar en este tipo de webinars, también acciones, energías. Bueno, como podéis ver, en realidad tenemos una gran variedad. Depósito mínimo, bueno, ahí tenéis un poco las condiciones, ¿vale? Para que le podáis ir echando vosotros mismos un vistazo y que cualquier duda que tengáis podáis contactar también con ellos porque seguro que están encantados de poder resolver cada una de las dudas que vosotros mismos vayáis teniendo. Así que dicho esto, ahora ya sí empiezo con lo primero de todo. Quería plantear el hecho de que vosotros debéis saber que siempre el dólar se ha planteado como un activo refugio en realidad, ¿vale? Siempre cuando hablamos del dólar se ve como un activo de refugio en el que en realidad, bueno, pues el precio suele coger más fuerza. Ahora ha habido una situación económica bastante complicada el año pasado por parte de Estados Unidos, hubo muchísimos problemas, ya que aumentaron mucho el caso de infectados, ya sabéis que los datos de desempleo eran bastante malos, la gestión de la pandemia no fue demasiado buena y eso es lo que hizo que el dólar fuera perdiendo bastante fuerza, incluso hasta el plantearse, el poner en duda si realmente podía peligrar su posición como activo refugio. Así que en base a todo esto que os estoy contando, ¿vale? Todo esto que os estoy comentando en realidad tiene un porqué muy claro y es el hecho de que realmente desde que empezó el mes, bueno, desde que ha empezado el año, la situación poco a poco ha ido cambiando, poco a poco ha ido tomando una visión bastante diferente a la que nos encontrábamos en un principio, hasta el punto de que en realidad el dólar está empezando a ganar una fuerza tan grande que parece que estuviera lejos aquel momento en el que se le veía peligrar como un activo refugio, en realidad, ¿vale? Y bueno, pues quería comentaros esto porque es lo más importante de todo. Fijaros que desde que hace unos meses
el dólar perdía mucha fuerza, no se estaba utilizando ni mucho menos como activo refugio, había mucho peligro y se entendía que si la situación seguía así, el dólar podía seguir debilitándose. Ahora parece que todo el mundo habla del dólar. También comentaros del yen, que este punto me parece importante, ya que aquellos que trabajáis con el gráfico del dólar yen habréis visto que el dólar no se ha fortalecido frente al yen. Eso es motivo de que también esta otra divisa actúa como activo refugio y es lo que está haciendo que se mantenga tan fuerte, que ahora lo vamos a analizar. De ahí pues podéis ver también gráficos, os pongo un ejemplo, como el dólar australiano contra el yen japonés ha sido un activo que ha estado perdiendo fuerza también en los últimos días, gracias a precisamente el hecho de que el yen está empezando a actuar como activo refugio. Claro, al margen de la lira turca, quería comentaros sobre el oro, porque sabéis que, esto lo hemos dicho también en otras ocasiones, que siempre cuando vemos un dólar fuerte, un yen fuerte, pero especialmente un dólar fuerte y una economía estadounidense con unas perspectivas mucho más positivas de lo que en un principio nosotros nos podíamos encontrar, automáticamente lo que tiende a hacer el oro es retroceder, empieza a debilitarse. No por nada en concreto, sino simplemente el oro es el activo refugio por excelencia, en el sentido de que siempre cuando hay problemas económicos, cuando hay una fuerte incertidumbre, el oro tiende a subir, ¿vale? Si vosotros veis que, por ejemplo, la situación económica no está bien, hay mucha incertidumbre, hay mucha inestabilidad, que es precisamente lo que nos encontrábamos el año pasado, la gente lo que tiende a hacer es invertir en el oro. Bueno, se supone que es un activo que cuando hay una situación de incertidumbre grande tiende a subir, entonces es una manera de poder obtener rentabilidad y luego, cuando esa incertidumbre se disipa, cuando las economías tienden a recuperarse, las expectativas de crecimiento son mayores, las expectativas de recuperación también lo son, pues automáticamente lo que nos encontramos es que el oro empieza a caer. De ahí que veáis, como hemos hecho también en muchos análisis, que desde que empezó la campaña de vacunación, especialmente, desde que la situación económica se ve mucho más próspera, mucho más positiva, las expectativas de recuperación son mucho mejores, el oro, bueno, pues ha actuado rápidamente, pronto y nos está dando bastantes oportunidades para poder entrar en el mercado en sentido bajista, pensando sobre todo en la posibilidad precisamente de eso, de poder entrar en ventas. Fijaros, aquí más cosas también, por ver más detalles. Nos dice que el dólar más fuerte parece ser el principal impulsor del mercado del oro en este momento con los movimientos de las divisas. Eso que ya es lo que os he estado diciendo, el hecho de que nos encontramos un dólar más fuerte es lo que está haciendo que el oro vaya perdiendo posiciones y el dólar sigue siendo una de las opciones favoritas. Antes no lo era precisamente pues por la incertidumbre económica, como ya os digo, por la que se atravesaba. Más cosas. Que esto es algo de lo que estuve hablando ya en su momento y es algo en lo que también quería enfatizar porque preocupa mucho el hecho de que el dólar se esté recuperando, no que se esté recuperando, sino que se esté recuperando rápidamente. Para la recuperación económica mundial, el hecho de que el dólar de repente alcance niveles tan altos, hay muchos países que todavía están en vías de recuperación y que va a costarle muchísimo más, ¿vale? El hecho de que un dólar se pueda fortalecer de manera tan rápida va a ser bastante negativo para la economía mundial. Claro, lo que se planteaba era el hecho de que sí, es lógico que el dólar se tiene que recuperar, pero que su recuperación no fuera tan acelerada. Sin embargo, parece que en base a los últimos datos que han ido saliendo, parece que esto es inevitable. Parece que realmente, bueno, pues sí, es que el dólar está recuperándose muy rápidamente, pero es que los datos que siguen saliendo, las expectativas, siguen siendo muy positivas. De hecho, las últimas declaraciones que se hicieron en la Reserva Federal, aunque hablaban de esa incertidumbre en el medio o largo plazo, es lógico, ¿vale? Por mucho que la recuperación económica esté yendo bien, por mucho que los últimos datos sean positivos, por mucho que la campaña de vacunación esté evolucionando de manera también positiva, es normal pensar, bueno, pues que es que la incertidumbre que nos podemos encontrar a medio o largo plazo pues va a depender de que todo esto que estamos viendo pues se siga manteniendo. Si es así, pues sí, se podrá seguir hablando de expectativas positivas, con lo cual el hecho de que se planteara una incertidumbre todavía a un medio o largo plazo no es algo que nosotros podamos considerar negativo porque es un factor que va a estar influyendo en todos los mercados a nivel mundial, en realidad. Así que de ahí que, bueno, pues comentaros sobre todo eso, ¿vale? Para que vosotros lo tengáis en cuenta, que aunque la Reserva Federal nos pueda estar hablando de incertidumbre, que no pasa nada.
que es algo normal, que es algo lógico, pero bueno, ahora lo que nos interesa ver es que las medidas que se están emprendiendo, las medidas que se han ido aprobando, están yendo positivamente y que la progresión económica en Estados Unidos sigue evolucionando favorablemente. Tendremos que seguir atentos de los datos que se sigan publicando sobre el Producto Interior Bruto, los siguientes datos de política monetaria, también del IPC, datos de desempleo, por supuesto, nos interesa mucho. Aparte, ya estamos muy cerquita de comenzar el mes de abril, con lo cual esos datos de desempleo que se publiquen en el mes de abril también nos van a interesar mucho, ver a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se dice, qué es lo que sale, ¿vale? Como también impulsores de los movimientos que se sigan realizando, porque si los datos de desempleo siguen siendo datos, bueno, pues que vayan evolucionando positivamente, pues evidentemente nosotros vamos a poder seguir posicionándonos en compras en favor del dólar, siempre determinando cuál es el punto más óptimo de entrada, pero sí que teniendo en cuenta todo esto. Recorrido del dólar. Un poco a modo de resumen, ¿vale? Para que aquellos que, bueno, pues a lo mejor no lo tenéis tan en mente, que sí os hagáis una idea, el recorrido que nos hemos ido encontrando es, primero, partimos del año 2020. Antes del 2020 teníamos la guerra comercial, ¿vale? Como paréntesis, recordarlo. Teníamos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que estuvo lastrando bastante la situación económica a nivel mundial. Yo esto siempre lo he dicho, a ver, no lo digo en el sentido de que realmente la pandemia no fuera importante, porque la pandemia ha sido uno de los acontecimientos, bueno, el acontecimiento más importante que nos hemos encontrado en muchísimo tiempo, sino de lo que quiero hablar, además, en este caso, sobre todo es el hecho de que vosotros tenéis que tener claro, ¿vale?, que las economías, antes de que viniera la pandemia, ya se encontraban muy débiles. En 2019, antes de que terminara el 2019, en Alemania se estuvo a punto de entrar en recesión porque la guerra comercial entre China y Estados Unidos estaba lastrando muchísimos mercados, entre ellos el mercado europeo. Claro, no enfrentamos, por decirlo así, la pandemia con una economía fortalecida. La economía en general, en muchos mercados a nivel mundial, se mostraba muy debilitada. Claro, nos encontramos con una economía debilitada y encima de repente llega un hecho tan importante como la pandemia, pues ¿qué es lo que hizo? Terminó de rematar toda esa situación, de peligro de recesión, que es posible que se entre en recesión. Claro, te viene algo así y directamente pues nos encontramos que muchos mercados entran en recesión. Como digo, lógicamente el principal protagonista siempre va a ser la pandemia, pero digamos que ya partíamos de una economía debilitada, ¿vale? Entonces ya fue dar la última puntilla para que realmente todo el sistema se desmoronase completamente. Así que, fijaros, aquí nos parte diciendo que en 2020 finalizaba con el posicionamiento en contra del dólar en la zona de máximos debido a la mala gestión de la pandemia, el aumento de contagios y la elevada incertidumbre. Problemas de empleo también preocupaban mucho porque el desempleo no paraba de aumentar. La gestión de Donald Trump no fue precisamente popular, ¿vale? En ese sentido. Y en el momento en el que se produjo la elección de Joe Biden, bueno, al principio había como un poquito de resquemor, dudas sobre si realmente Joe Biden podría ser lo que el país estaba buscando, lo que la economía realmente estaba buscando. Había muchas dudas al respecto y eso lo que hizo también fue seguir lastrando el posicionamiento del dólar. El dólar siguió perdiendo fuerza. Sin embargo, nos hemos encontrado un antes y un después desde el nombramiento oficial de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, que tuvo lugar en el mes de enero, en este mes de enero. Realmente interesaba mucho ya no solamente el hecho de que fuera nombrado para que el mercado empezara a reaccionar, sino el ir observando qué tipo de medidas son las que iba a ir tomando. ¿Vale? Es decir, bueno, muy bien, sí, ha sido elegido, entendemos que el perfil de Joe Biden es muy diferente del perfil de Donald Trump, así que ahora lo que vamos a ver en realidad es, bueno, pues cómo hace las cosas, qué medidas son las que toma. Una de las grandes medidas, que fue la primera que propuso y que además se ha aprobado ya relativamente hace poco tiempo por parte del Senado, ha sido un plan de ayuda económico muy ambicioso de 1,9 billones de dólares. En parte, sobre todo, pues muy destinado a distintos sectores con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia.
Eso se ha cogido, bueno, pues con un positivismo bastante grande, con un positivismo bastante fuerte, bastante bueno. Y es lo que ha estado provocando en realidad que vosotros veáis que el dólar, precisamente desde el mes de enero, empezase a coger bastante fuerza. ¿Por qué? Ya no solamente por las medidas que se han ido adoptando, sino los resultados que se han ido obteniendo. El hecho de que ya se haya empezado a decir que en julio es posible que toda la población en Estados Unidos pueda llegar a estar vacunada, que esto se había comentado que podía ser para agosto, pero incluso se han adelantado las fechas. Luego tendremos que ir contrastando si realmente esto es cierto o no, es decir, si esas previsiones al final se cumplen y si realmente para esa fecha podemos ver realmente esa inmunidad, podemos decir ya de rebaño, y sería algo positivo. Vosotros imaginaros si ahora todo el fortalecimiento del dólar se está produciendo en base, sí, a los resultados y a las expectativas, si al final incluso esas expectativas de las que estamos pendientes de confirmación se terminasen de confirmar, por fin, al final, fijaros realmente el movimiento tan fuerte que podría seguir tomando el dólar. Podría empezar a hacer movimientos mucho más pronunciados y realmente a marcarnos un posicionamiento muchísimo, muchísimo más claro en sentido alcista. Es decir, entender que el gráfico del dólar, esos movimientos tan fuertes, puede ser que no hayan hecho más que empezar y que si todas las expectativas siguen en la misma dirección, que podamos seguir viendo movimientos muy, muy interesantes para este gráfico. Perdonad, se ha ido. A ver, aquí. Vale, más cosas. Fijaros, nos dice la tendencia progresiva proseguía en los primeros días de enero, que esto es lo que había estado comentando, ¿vale? Y fijaros, el desbloqueo de las negociaciones para un nuevo paquete de estímulos tras la llegada de Biden a la Casa Blanca y la debilidad de las cuentas públicas estadounidenses. Todo esto es lo que hacía al principio que los motivos fueran en contra del dólar, ¿vale? La situación económica en la que nos encontrábamos, pero realmente ha hecho que todo cambie. Bueno, aquí podéis ver un poco un resumen, que vosotros mismos le podéis echar un vistazo. Sobre todo lo que quería mostraros era esa evolución, esa comparativa, por ejemplo, incluso con economías como la europea, y que vayáis viendo que este dato, que es de los que más me interesan, que nos dice que, fijaros, la brecha que hay entre ambos bloques, es decir, la Unión Europea y Estados Unidos, que siempre se comparan mucho, y que antes, el año pasado, se veía como a la Unión Europea muy bien, pero Estados Unidos como que no lo estaba haciendo tan bien y que la economía en Estados Unidos iba a salir muy perjudicada. Bueno, pues ahora es todo lo contrario. Mayor y más ágil apoyo gubernamental en la economía estadounidense, cosa que antes era totalmente opuesto, en este caso tras la crisis sanitaria, positivo balance del proceso de vacunación. Y este era el dato que os había estado diciendo antes, lo de las expectativas que ahora tienen de poder conseguir alcanzar el 100% de población vacunada ya en julio, cuando en un principio, como os he dicho antes también, se pensaba que esto se podría llegar a alcanzar en agosto. Así que si es así, si la situación va tan bien, lógicamente, pues lo más normal es que en los próximos meses, si estas previsiones se mantienen o incluso continúan aumentando, pues es muy probable que el dólar se siga fortaleciendo. Así que fijaros todos los factores que van a seguir interviniendo para el hecho de entender que realmente estos movimientos por parte del gráfico no han hecho más que empezar, ¿vale? Así que, bueno, pues también dato importante a tener en cuenta. Más cosas, visión actual del dólar, porque quería luego mostraros más gráficos, sé que algunos de vosotros ya han estado viendo, ¿vale? Y quería mostraros un poco la evolución también para aquellos que ahora de primeras os incorporáis al webinar, para que veáis ese tipo de posicionamientos y cómo vamos a tener que seguir trabajando con el activo que realmente nos va a dar muy buenas oportunidades a lo largo de las próximas semanas, sin lugar a dudas. Por eso siempre os digo que estéis tan atentos a los datos de política monetaria que se van publicando, que a mí me interesan siempre muchísimo. Cuando de repente se publica un dato de política monetaria en Estados Unidos, es lo que más nos va a estar ayudando para poder conocer realmente cuáles son las previsiones, cuál es la progresión, si realmente entendemos que el dólar va a continuar en ese camino, en esa dirección. Por eso siempre estar pendiente, ¿vale?, de cada dato de política monetaria que pueda salir por parte de la FED, por parte de la Reserva Federal. Siempre suelen ser 2 al mes, ¿vale? Solemos tener un dato de política monetaria que se publica junto con los tipos de interés, cuando se dan a conocer los tipos de interés, que de momento, bueno, pues no esperamos tampoco modificaciones. Se entiende que los tipos de interés se van a seguir manteniendo tal cual, se van a seguir manteniendo intactos
y al mismo tiempo de los tipos de interés, pues un poco sobre todo al final con la intención de justificar por qué se mantienen o poder también actualizar cuál es la situación económica cuando tenemos los datos de política monetaria y ya al cabo de, suele ser más o menos, ¿vale? Para que vosotros os hagáis una idea, a las 2 semanas siguientes es cuando se suelen mostrar luego cuál es el dato de política monetaria, ya sin decir nada sobre los datos de los tipos de interés, pero actualizando sobre todo luego ya ver qué es lo que pasa con el tema de la política monetaria. Es decir, no hay mejor seguimiento que ese. Luego ir haciendo seguimiento a los datos del IPC, que deciros, el IPC es una de las cuentas todavía pendientes en las economías a nivel mundial. Estados Unidos, desde hace ya mucho tiempo, tenía el objetivo puesto en un IPC en el 2%. Ahora no sé si está en el 0,2%. Para que vosotros esto lo tengáis como guía, porque quizás a lo mejor os preguntáis, bueno, ¿cuándo puedo entender que Estados Unidos puede subir los tipos de interés? ¿Cuándo puede haber modificaciones? Pues la Reserva Federal nos ha dejado muy claro que no tienen intención de modificar los tipos de interés hasta que no se consiga alcanzar por lo menos al 2%. Así que si la situación actual que nosotros estamos encontrándonos ahora mismo es realmente que estamos en el 0,2%, pues imaginaros todavía lo que a nosotros nos queda para poder llegar a ese 2%. Entonces, bueno, pues de ahí que vosotros veáis que también debéis seguir los datos del IPC y que si hay evolución positiva, aunque sea leve, es bueno, pero que todavía no podemos decir que los datos del IPC sean lo suficientemente óptimos o que ya esté todo ok, que esté todo bien, que está bien que la progresión sea positiva, pero que solamente veremos cambios sustanciales en la política de la Reserva Federal en el caso de que se pueda llegar a alcanzar ese valor, ¿vale? Que es el que nosotros estamos tan pendientes. Por cierto, bueno, aprovecho para decir, ya sabéis que todo esto que os estoy comentando, si vais teniendo alguna duda, hay algo que no termináis de entender, ¿vale? Le echaremos un vistazo y nada, bueno, iré contestando todas las preguntas. Veo ahí por ahí un mensaje de Francesc. Me decías, no sé si es posible comentarlo, pero si el dólar se está fortaleciendo, ¿qué puede pasar con el par dólar-peso mexicano que no consigue tirar para el alza? Vale, a ver si luego me da tiempo, yo creo que sí. Voy a enseñaros el gráfico del dólar-peso mexicano también, además haciendo referencia un poco a los mercados emergentes, ¿vale? Entonces esto os lo voy a estar comentando ahora. Ahora en un momentito paso al gráfico y le echamos un vistazo dentro de una operativa bastante estrella, bastante buena, que está siendo la del oro. También quería comentar esa, ¿vale? Para que vosotros veáis con respecto a los mercados emergentes. Visión actual del dólar. Hemos visto el recorrido, hemos visto la evolución, así que la visión que tenemos ahora mismo, que tenemos en este momento en el dólar, como ya os he dicho, tenemos que partir de la base de que Estados Unidos ahora más que nunca ocupa un papel protagonista, siempre lo ha ocupado, pero digamos que cuando empezó a alcanzar récords en contagios, empezó a alcanzar una situación bastante delicada en relación a la pandemia, sí era protagonista, pero a nivel negativo, ¿vale? En una base negativa, entendiendo que, bueno, pues que lo más normal es que el dólar se siga debilitando. Ahora está puesto como ejemplo, ha pasado de ser una de las economías que realmente tenía una evolución muy mala, muy negativa, a de repente empezar a alcanzar unos datos muy positivos, unos datos realmente buenos y el empezar a verlo como un claro ejemplo, ¿vale? El ver una recuperación muy positiva en este tipo de economías. Nos dice, fijaros, en el sistema financiero global, hecho que permite un buen comportamiento del dólar en momentos como el actual, en los que el crecimiento de Estados Unidos supera al resto. Es una situación totalmente distinta. Por eso también sabéis que esto a nivel de trading siempre yo aconsejo que las operativas, los análisis que realicemos, tienen que ser lo suficientemente flexibles porque no podemos entender que la situación económica, la situación fundamental es siempre la misma, ya que se producen cambios, se producen modificaciones. Así que ahora, en base a todo esto, lógicamente nosotros podemos plantear posicionamientos en favor del dólar, pero que tenemos que seguir actualizados para asegurarnos de que esta situación se sigue manteniendo, porque si de repente imaginaros que empiezan a salir datos que no son positivos, que no son buenos por parte de Estados Unidos, empieza a haber problemas, pues perfectamente nos podríamos encontrar pasando de una situación claramente de fortalecimiento para el dólar a de repente que se pudiera producir una caída. No hay motivo para esto,
pero son panoramas, son perspectivas que siempre tenemos que tener en mente y al final esto lo que nos va a ayudar es que en el caso de que pueda haber algún tipo de modificación, ya sea por parte de Estados Unidos o por parte de algún otro mercado que también pueda influenciar en nuestra operativa, que también lo tengamos presente. Fijaros, en el corto plazo el dólar continuará con sus recientes subidas con un objetivo en 1,16 dólares por euro. Esto ahora os lo voy a estar comentando, así que tenemos que ir aprovechando todo tipo de movimientos alcistas del dólar, es decir, cada bajada, cada retroceso que pueda experimentar el dólar, cada caída que pueda hacer en un momento determinado, pues como siempre a nosotros nos va a dar muy buenas oportunidades para poder entrar en el mercado en compra, si es en favor del dólar. No hay mejor movimiento que aprovechar algún tipo de retroceso en un punto bajo para luego ya aprovechar ese impulso y poder entrar definitivamente y sacar la máxima cantidad de capital posible. Que hay veces que en base al análisis técnico no es necesario, a lo mejor porque necesitamos algún tipo de confirmación, pero hay muchísimas veces que se ve muy claro y precisamente ese tipo de movimientos son los que nosotros siempre tenemos que operar, con los que nosotros siempre tenemos que estar trabajando para poder tomar las decisiones adecuadas. Así que esa parte también quedaros con ella porque realmente es importantísimo. Bueno, yo espero que con esto haya quedado bien, ¿vale? Haya quedado claro todo el panorama, todo esto que os estoy explicando del panorama fundamental. Es algo que siempre conviene que vayamos actualizando porque nos va a dar una idea muy, muy clara de cuál sigue siendo el recorrido de los activos, de si a lo mejor hemos planteado entradas o entendemos que por nuestro análisis el precio tiene que alcanzar a un largo plazo una determinada proyección. Pues aquí es donde nosotros lo vamos a estar estudiando, ¿vale? Donde vamos a ver realmente las operaciones más claras, las oportunidades más claras que se van a seguir dando en el mercado. Es crucial. Así que voy a pasar ahora a compartir, a ver si me dais un momentito, voy a pasar a compartir ahora ya la otra parte, que es el gráfico, donde voy a ir mostrando cosas. Deciros que si, lo dicho, si alguno de vosotros tiene especial interés en algún tipo de entrada, en algún tipo de gráfico, ¿vale? Bueno, pues comentarme y le vamos echando un vistazo. Quería empezar con uno de los protagonistas, además, aprovechando que estaba hablando del oro hace un poquito y que es un gráfico que además he seguido bastante de cerca en las últimas horas, lo he estado comentando también, las expectativas que se iban marcando en este gráfico de cara a poder seguir aprovechando operaciones en el mercado en venta. Y es que hemos tenido una fase de acumulación bastante fuerte, hemos tenido una fase de acumulación bastante grande que por fin hace relativamente poco, el precio lo ha terminado rompiendo. Al final ya nos ha terminado dando por fin la confirmación. Ahora os diré, sabéis que es un gráfico que siempre se caracteriza por tener mucho más ruido, tener mucha más volatilidad, pero bueno, la progresión sigue siendo bajista. Esto ahora os lo voy a explicar. A ver, dame un momentito porque veo que había algún mensaje. Voy a pasar al chat. Vale, aquí tengo a John. Me preguntabas cómo se ve la relación dólar-petróleo en este periodo de recuperación, ya que la mayor demanda de petróleo puede impactar al activo. ¿Cuál es tu visión? El petróleo se encontraba en techos muy fuertes. A ver si ahora voy a compartirlo en un momento, también para que lo veáis cómo le está afectando. Se encontraba en techos muy fuertes. En realidad, a la espera de cómo vaya evolucionando la campaña de vacunación, no se esperan fuertes modificaciones en el petróleo, sino que más bien se espera que se pueda mantener en una determinada franja a lo largo de los próximos meses. Ahora os lo voy a estar enseñando, ¿vale? Para que vosotros lo veáis muchísimo mejor, para que podáis entender bien todo esto que os estoy comentando. Pero bueno, la idea es que la progresión del petróleo no sea tampoco demasiado pronunciada, sino que sobre todo, pues, pensar que quizás los movimientos más importantes del petróleo puedan venir en el momento en el que sí, la campaña de vacunación dé sus resultados, la economía realmente se empiece a reactivar. Así que esa ahora os lo voy a enseñar también. Ángel, me decías, no veo a Miriam, su cámara está apagada. Es que la cámara está apagada, ¿vale? Para que podáis ver bien la señal del webinar, para que no haya problemas de interferencias y para que lo podáis ver en el máximo detalle posible.
Vale, entonces, bueno, deciros el gráfico del oro, que este es el que he estado comentando, que realmente pues me parece que hoy, ya por las horas que son, es de las entradas que más rendimiento está dando. Sabéis que hay muchos activos que cuando ya llegan determinadas horas empiezan a perder liquidez, el precio empieza como a quedarse ya más parado, más lateralizado. Entonces, este es ese tipo de situaciones en las que nos encontramos, que en realidad el activo sigue manteniendo movimientos fuertes, sigue manteniendo movimientos importantes y en realidad, bueno, pues la verdad es que nos está dando buenas oportunidades para poder entrar. Había una determinada subida, ¿vale? Porque al final de lo que partíamos era del hecho de que el mercado nos había estado marcando, tiene una tendencia claramente bajista en el largo plazo, pero sin embargo había estado marcando un tipo de retroceso alcista, ¿vale? Esa subida que estáis viendo, que es la que yo había estado colocando, a través de la cual el gráfico había ido poco a poco perdiendo fuerza en ventas, es decir, cada vez que caía ya no conseguía caer tanto, le había llevado al mercado a encerrarse en un intervalo cada vez más pequeño. Le había llevado a encerrarse en un intervalo cada vez más pequeño que al final pues había limitado mucho el hecho de que, bueno, si queríamos aprovechar alguna venta en favor de tendencia, podíamos hacerlo, pero no más allá de esa línea de tendencia en realidad, y luego ya la espera de que el gráfico realmente nos pudiera confirmar una clara imposición bajista para poder seguir planteando ventas. Y esta zona, ¿vale? Este mínimo que os estoy enseñando aquí era uno de los mínimos clave con el que nosotros tenemos que trabajar, ¿vale? Y este, que es donde yo quiero ir a llegar, que este es el que en realidad dio la oportunidad de entrada, es decir, una caída tan fuerte que consiguió ya anular la subida, confirmar imposición bajista y de esta manera poder darnos nuevas oportunidades para poder entrar en el mercado en ventas. Entonces, a pesar de las subidas que se puedan producir, por ejemplo, pues hace poco se produjo una vela alcista y demás, cualquier retroceso, cualquier subida que se pueda estar formando, siempre va a ser buena oportunidad para poder, si no nos hemos posicionado, posicionarnos, si sale rentable, lógicamente, y luego, bueno, pues en cualquiera de los casos poder seguir aprovechando operaciones en el mercado en esa dirección, o si tenemos abierta la operación de ventas, pues ver que a pesar de esa subida, por ejemplo, fijaros, lo que más seguridad nos puede dar es, sí, el precio ha subido, pero luego una siguiente vela ya me ha vuelto a colocar otra vez por debajo, ya ha vuelto a confirmar mínimos más bajos y esto es lo que a mí me marca ese posicionamiento bajista muchísimo más claro, ¿vale? La proyección siguiente a tener en cuenta como proyección máxima es el 1722, así que es importante el ir poco a poco protegiendo la entrada, pero sobre todo, bueno, pues con la garantía de que yo sí busco alcanzar el objetivo máximo, pero ya sé que pase lo que pase, tengo la entrada protegida y que no voy a estar exponiendo pues, una operación o que pueda llegar a tener pérdidas ni nada así. Carolina me preguntaba en qué momento entrar en el oro. Bueno, como os dije, ¿vale? Esta vela fue la que al confirmarnos ya esa imposición bajista nos dio la oportunidad de entrada. Luego ya es cuestión de ir haciendo seguimiento y que el precio, según va cayendo, según vaya confirmando mínimos más bajos, ir viendo que vamos por buen camino. Si de repente veis que se empieza a lateralizar, pues o protegéis la entrada bien para garantizar beneficio o directamente cerráis a la espera de que vuelva a aumentar la liquidez otra vez para poder entrar. Pero bueno, de momento la proyección la tenemos que tener en cuenta, como ya os digo, en ese objetivo del 1722. ¿Recomiendas entrar en este momento en el oro? Me dice Jonathan. A ver, calcular siempre el hecho de que la operación os pueda salir rentable. Como digo, el hecho de que el mercado siga confirmando mínimos cada vez más bajos, siga imponiendo ventas, nos hace pensar todavía en esa proyección del 1722. ¿Vale? Entonces, siempre y cuando vosotros vayáis viendo esta evolución que yo os digo, vayáis siguiendo las velas, vayáis viendo que los gráficos nos siguen marcando, la tendencia es claramente bajista. Y, de hecho, lo más normal es que el mercado pueda caer más del 1722. Tenemos que ir poco a poco. La primera proyección es la que os estoy diciendo, pero es muy normal pensar que más a un largo o medio plazo pueda seguir cayendo más. De hecho, si rompe, si llega a confirmar la ruptura, ¿vale? Del 1722, tenemos el siguiente objetivo en el 1707. Yo soy más de ir poco a poco, de ir paso a paso, de ir por partes, según vaya confirmando, pero bueno, en realidad la verdad es que seguiríamos teniendo una proyección claramente bajista en este gráfico, ¿vale? Así que ir haciéndole seguimiento es cuestión de ir viéndolo bien y según nos siga marcando mínimos que puedan ser más bajos que los anteriores, vamos a seguir teniendo la posibilidad de poder mantener esas posiciones de venta. Con respecto al peso mexicano, por petición, también quería mostrarlo. Sé que es un
gráfico que en realidad muy en contra de lo que estamos viendo en otros activos, está de momento en una fase de acumulación relativamente fuerte. Y quería mostrároslo porque en realidad, bueno, a ver, la ruptura de esta bajada que se ha estado generando en el peso mexicano es relativamente reciente. No ha sido una ruptura que ya lleve mucho tiempo, que ya haya confirmado pullback, sino que de momento vemos que está empezando a gestarse. El precio ya lo ha confirmado. De hecho, por ejemplo, la última caída que habéis visto más pronunciada de nivel diario, lo que ha hecho simplemente ha sido un pullback buscando punto de apoyo en lo que puede ser, que lo vamos a ir confirmando también, que sería la nueva tendencia alcista que se ha estado formando. De hecho, el movimiento más representativo que se ha estado formando en el peso mexicano desde que abrió la semana ha sido cubrir el gap. En muchos activos se formaron gaps relativamente grandes y las caídas que se han estado formando en este gráfico, fijaros que en realidad a lo que han venido es a cubrir el gap que había dejado y parece que está utilizando esa zona de gap para realmente luego ya volver a rebotar y volver a subir. Es como si lo estuviera utilizando como una zona de soporte. Siempre y cuando se siga respetando esta tendencia alcista, yo no aconsejo el tomar decisiones en venta, ¿vale? Fijaros que en realidad, si yo quisiera entrar en venta, necesitaría que esta subida pudiera quedar anulada, que el gráfico pudiera empezar a caer y como mucho, fijaros, buscaríamos apoyo en esta tendencia mucho más generalizada que tenemos. Ya sería el último recurso, porque en estas caídas buscábamos distintos puntos de apoyo, teníamos una proyección alcista aquí, que el precio la alcanzó sin problemas, siguió cayendo, buscamos siguiente punto de apoyo. Entonces, para buscar el siguiente y último, insisto, punto de apoyo, por lo menos, fijaros, quedan descartados los retrocesos, a no ser que el precio fuera capaz de hacer mínimos por debajo del 20,4. Si realmente se consiguieran confirmar mínimos por debajo de esta zona, ahí sí es cuando podríamos empezar a pensar en la posibilidad de poder aprovechar ventas. Pero si esto no pasa, vamos a estudiar primero la posibilidad de que el precio pueda rebotar aquí y pueda subir, con lo cual ya nos estaría dando la oportunidad para poder entrar en el mercado en compra. Y luego, por otro lado, pues el hecho de que la bajada que se ha estado formando, ¿vale? Una bajada, no la quiero poner tampoco una tendencia clara porque no se ve muy claro, que es esta bajada que se ha formado aquí, que luego ya se ha ido ralentizando porque el precio al final, al principio cayó con mucha más fuerza, pero luego la ralentización la ha llevado a marcar mínimos cada vez más menos pronunciados y máximos también cada vez menos pronunciados y en concreto hay una zona que para mí ahora es la más importante, que es la que os quería destacar, que es esta zona techo que os vais a encontrar aquí, ¿vale? Este nivel del 20,85, literalmente, para que vosotros ya sepáis ubicarlo lo mejor posible, necesitaríamos que por lo menos el gráfico, después de cubrir el gap, nos pueda mostrar que tiene fuerza suficiente como para poder romper por encima de esa zona techo. Y en el caso de que realmente pueda confirmar la ruptura, estaríamos pensando en posicionamientos alcistas. Dentro de que la tendencia, la progresión de momentos alcistas, siempre tratamos de buscar un punto de apoyo en el que el gráfico ya nos marque que tiene fuerza suficiente como para poder continuar en esa dirección. Así que quedaros con esto porque esa sería la clave. Luego ya podríamos empezar a pensar en objetivos, por ejemplo, como el 21,21, que es un objetivo que yo tengo aquí marcado, tenemos el 21,48, pero es crucial que toda esta zona consiga confirmarse la ruptura. Digamos que al final el precio está encerrado en un intervalo, que está comprendido entre este nivel de resistencia y este nivel de soporte. Así que cualquiera de las rupturas, ya sea en sentido alcista o en sentido bajista, nos va a dar la oportunidad para poder posicionarnos, ¿vale? Para poder entrar de una manera más clara, de una manera más segura, pero necesitamos primero que se empiece a confirmar la ruptura de esa zona de acumulación. A ver, voy a ir viendo vuestros mensajes, más dudas. De nada, Jonathan, Mauro, me decías, ¿es ir poco a poco? Ese ir poco a poco sería moviendo el stop loss o cerrando posiciones. Depende, a ver, comento un poquito. Depende del tipo del tipo de estrategia que tengamos, ¿vale? Depende de la situación, ¿vale? A ver, yo, por ejemplo, os cuento. Imaginaros que yo estoy terminando ya mi sesión de trading y veo que el oro está ya cerca, está relativamente cerca de poder alcanzar mi objetivo. Pues a mí, sinceramente os digo, ¿vale? Yo por mi experiencia no me merece la pena dejar la operación con el stop loss ajustado. Yo si veo que está muy cerca del take profit, sinceramente lo que hago es, si ya voy a terminar mi día de trading y no voy a operar más, cierro la operación, recojo el beneficio que sea y no me complico. Que luego ha llegado el take profit, bueno, mala suerte, pero yo ya sé que esa operación la tenía ya para mí.
Y si a lo mejor veis que todavía le queda recorrido, que hay una proyección clara de máximos cada vez más bajos, podéis también optar a decir, bueno, mira, yo es que quiero intentar sacar ese beneficio, yo no me quiero conformar con un beneficio parcial, así que lo que podéis hacer es ajustar el stop loss, dejáis un beneficio asegurado sí o sí, ¿vale? Esto que decís, vale, yo ya sé que tengo mi beneficio asegurado, que toca el take profit, estupendo. Tengo que, por lo que sea también, el hecho de que a lo mejor haya volatilidad en ese momento y el gráfico se dé la vuelta, aunque sea solamente por ruido, y os pueda llegar a cerrar la operación, que por lo menos sea con beneficio parcial. Entonces, en este caso, yo, como muchas veces digo, al final de lo que depende en realidad es de nuestro perfil como traders, ¿vale? Porque a lo mejor, según me estáis escuchando, algunos de vosotros a lo mejor dice, oye, pues yo no me quiero arriesgar, yo recojo beneficio y no me complico. Y a lo mejor otros estáis diciendo, no, es que si se puede recoger un poco más, pues no me quiero conformar con menos. Es cuestión de gustos, ¿vale? Insisto, yo muchas veces os digo, por mi manera de operar, soy más partidaria de decir cierro, me quedo con el beneficio que sea, me conformo y ya pues al día siguiente será otro día. Que llega a haber alcanzado el take profit, tampoco pienso como podía haber ganado más o podía haber sacado más rentabilidad. En realidad prefiero conformarme y ya está, y no pasa nada. Más cosas, a ver, tengo un mensaje de Francesc que me decías, lo que no entiendo es por qué le cuesta tanto el dólar contra el peso mexicano. El peso mexicano está fuerte también. A ver, tener en cuenta, ¿vale?, que cada mercado tiene su momento. Ejemplos, pues hay muchos gráficos que a lo mejor los últimos días nos han estado dando muy buenas oportunidades de entrada. Ya veis que por los análisis que voy mandando hay muchos activos que de una manera relativamente sencilla, de una manera relativamente fácil, han ido alcanzando muy bien las distintas proyecciones que se han ido planteando. Siempre ese es el mejor de los escenarios. Pero luego, sin embargo, os vais a encontrar con otros gráficos que parece que les cuesta un poco más, que parece que no tienen tanta fuerza y no tiene que ver a lo mejor con el hecho de que puedan estar más fuertes o puedan estar más débiles. En realidad es porque al final siempre tenemos que partir de la base de que existen determinadas fases de acumulación, hay distintas zonas de acumulación y tenemos que tener paciencia hasta que esas distintas zonas de acumulación pueden terminar rompiendo. Y hay veces que confirman antes, hay veces que confirman después, pero bueno, en realidad el peso mexicano México tampoco ha mostrado datos, ¿vale?, que puedan ser poco esperanzadores con respecto a Estados Unidos. Ahora sí que hay una diferencia muy grande, pero recordad que hace nada, pues debido a la situación por la que atravesaba Estados Unidos, el peso mexicano cobró muchísima fuerza, cogió muchísimo impulso en realidad. Entonces, bueno, pues depende, ¿vale? Al final es cuestión de esperar. Conocemos la proyección, como ya os he estado enseñando en el peso mexicano, y es cuestión de, si no confirma ahora, pues ir observándolo. Nunca caigáis en la tentación de entrar antes de tiempo, eso también os lo digo, ¿vale? Nunca, a lo mejor por impaciencia, decidáis entrar antes porque queréis sacar ya ese capital, sino, bueno, pues esperar el momento apropiado y ya está. Brian, recomendación para mejorar la gestión de riesgo. Muchísimas, pero por ejemplo, ¿vale? Para resumir, las que más os puedo aconsejar, lo primero de todo es nunca abráis una operación de estas que es el todo por el todo. Es decir, nunca abréis una operación en las que sepáis que si os sale mal, o bueno, sale bien, lo vais a ganar todo, pero si os sale mal podéis perder toda la cuenta, ¿vale? Eso es una barbaridad. Ir poco a poco, no sobreoperéis, colocar correctamente el stop loss, ir ajustando correctamente también el stop loss para asegurar beneficio. Todo ese tipo de pautas que se deben seguir son cruciales para poder obtener buenos resultados. Mauro, me dices, el dólar franco suizo ya se podría considerar que confirmó ruptura de 0,933. Me refiero más que nada en qué temporalidad verlo. Vale, bueno, vamos a hablar también del dólar franco suizo, me parece bien, porque es un gráfico que, fijaros, sí ha mostrado realmente la gran fortaleza que está teniendo en relación al dólar. Yo os cuento, yo no entraría, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar más a corto plazo, os voy a enseñar las temporalidades. Es verdad que está mostrándonos que tiene fuerza suficiente como para poder seguir subiendo, pero el hecho de que yo, por ejemplo, tomase la decisión de no entrar en el mercado, ¿vale?, de no aprovechar ahora mismo operaciones en compras por las horas que son ya. El mercado europeo está muy cerquita de cerrar, con lo cual el hecho de que el mercado europeo esté muy cerca de cerrar puede provocar que de repente el mercado no tenga fuerza suficiente para subir, que pueda incluso retroceder, lateralizarse o que para la próxima sesión, que esto es lo que muchas veces asusta un poco más, no sé si os habéis fijado, que ocurre que cada día, cuando
sesión europea, una sesión americana abre, el precio al principio se descontrola, por eso en muchas ocasiones tenemos que dar un pequeño margen hasta que todo vuelva a la calma para poder trabajar. Así que yo esto lo vería desde el punto de vista de, sí, nos está confirmando, el precio está empezando a romper en sentido alcista, la siguiente proyección a valorar es enorme, ¿vale? Es decir, tenemos un objetivo muy grande todavía por delante, el 0,9375, que sería el siguiente objetivo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta, pero no por entrar ahora, ¿vale? Yo me esperaría, ahora ya sí yo lo voy viendo que efectivamente va confirmando impulso alcista, pero sobre todo por seguridad vuestra, lo que convendría es que dentro del posicionamiento de compras es que esperemos a la próxima sesión europea y que en la próxima sesión europea, cuando el mercado abra, veamos si realmente tiene fuerza suficiente como para poder mantenerse. Porque el operar fuera de horario puede llevar a que a lo mejor, en este caso, decidáis entrar en compra y de repente, ya por las horas que son, empieza a quedar separado, empieza a retroceder. Incluso, fijaros, os podéis encontrar movimientos del estilo de abre la sesión europea y el precio pega una caída brutal y luego ya sube. Con lo cual, si habéis entrado antes de tiempo, os estáis exponiendo a que si habéis colocado en stop loss y demás, pues que haya muchas opciones incluso de que os lo llegue a cerrar. A lo mejor os digo esto y luego imaginaos que veis que el precio ha seguido subiendo. Puede pasar, lógicamente, pero yo al final lo que quiero que vosotros valoréis es el hecho de que en realidad necesitamos trabajar con una cierta seguridad y trabajar en momentos de liquidez y no que el hecho de que a lo mejor una operación nos pueda salir bien o nos pueda salir mal pueda ser cuestión de tener más o menos suerte. ¿Vale? Aquí tenemos que trabajar siempre con cabeza y ser conscientes de cuándo en realidad puede ser seguro y cuándo es muy arriesgado entrar. Así que valorad ese punto de 0,9329 de cara, como os digo, que si confirme ruptura alcista y el precio sigue subiendo, podamos entrar, pero que también forme parte de que sea dentro de un horario específico y que sea un horario pues, en el que realmente sí que tengamos la liquidez suficiente. José, hola también a ti. Me preguntabas qué estrategia me podrías dar con el trailing stop. Bueno, en realidad, a ver, no hay una estrategia clara, ¿vale? Yo a la hora de ajustar el stop loss, por ejemplo, veo bastante apropiado el hecho de que si nosotros, imaginaros, en algún tipo de entrada estamos posicionándonos en ventas, pues en la medida que el precio pueda ir haciendo máximos que sean cada vez más bajos, podamos ir colocando el stop loss justamente por encima de esos máximos que van siendo progresivamente cada vez más bajos. ¿Vale? Es un tipo de operativa que suele ser bastante fiable, suele funcionar bastante bien y los resultados realmente suelen ser bastante buenos porque no es que tenga que ser una cifra exacta, ¿vale? El operar cuando estamos haciendo trading no consiste en una cifra concreta en la que yo vea que en esa cifra concreta a lo mejor tengo que estar operando, tengo que estar trabajando, sino que conviene ir viendo cómo efectivamente el gráfico va alcanzando los niveles que nosotros estamos buscando y luego qué opciones pueden darse de que esa progresión, ya sea alcista o bajista, se siga manteniendo para que nosotros podamos seguir también posicionándonos y poder seguir recogiendo ese capital. ¿Vale? Entonces es que depende, sobre todo ya os digo que muchas veces el stop loss más apropiado, el stop loss que mejor se ajusta es el que va en base a nuestra propia lógica, nuestro propio sentido, no por una cifra exacta. Vale, y bueno, quería hablar también de la plata, porque es un gráfico que realmente nos está dando muy, muy buen beneficio. Estamos obteniendo una rentabilidad bastante positiva. Sabéis que en los últimos análisis yo ya estuve comentando que la plata ha empezado a hacer una fase bajista, un retroceso bajista, que nos está dando muy buenas oportunidades para poder entrar en el mercado en venta. En realidad las caídas están dando bastante seguidas y esto está permitiendo que podamos recoger bastante rentabilidad en este mercado. Progresiones importantes a tener en cuenta porque yo estaba valorando la anulación del pullback, esta subida que había tenido lugar, que aquí es donde nos limitó muchísimo para entrar, aquí no se podía entrar de manera segura, es algo que ya es agua pasada porque realmente el precio ya lo consigue anular. Así que teníamos un siguiente objetivo que estaba colocado en el 25,17. Es un objetivo que por fin ya sí se ha alcanzado y lo que quería comentaros en este caso, a ver, no actúa como activo refugio como en el caso del oro, ¿vale? El oro es mucho más directo porque el oro al final es un medidor de la situación económica a nivel mundial. En el caso de la plata hay determinados movimientos que suelen ser similares y es cierto que la plata, pues a lo mejor es un gráfico que suele ser más estable que el oro, pero sí que lo tenéis que seguir viendo desde el punto de vista bajista. De hecho, ahora, por ejemplo, los dos escenarios que se pueden dar es, primero,
primero, que el precio pueda incluso romper por debajo del 25,17 y si el precio consigue romper por debajo de ese 25,17 podríamos seguir posicionándonos en venta porque además tendríamos el siguiente objetivo en el 24,57 como siguiente objetivo a valorar. Y luego, por otro lado, el otro escenario, que esto es lo que tendremos que ir trabajando dentro de ese posicionamiento bajista, que ya os digo que serán las mejores oportunidades de entrada, en el caso de que realmente el mercado no sea capaz de romper ese nivel de soporte, la posibilidad de que pueda empezar a subir, pueda venir a buscar puntos de apoyo en la línea de tendencia más general, que esta es la que quiero que os fijéis para poder seguir haciendo trading, y si el gráfico pues no consigue romper, pero si consigue subir, rebotar y bajar, podemos volver a posicionarnos otra vez hasta el nivel del 25,17, ¿vale? Para aquellos que trabajéis también con la plata, que soléis analizar este gráfico, que también soléis aprovecharlo, para que sepáis que las mejores expectativas, después de haber alcanzado ese objetivo, siguen siendo en ventas, solo que ahora tenemos que determinar cuál es el objetivo más claro, cuál es el posicionamiento más claro dentro del cual podríamos entrar con una mayor seguridad, ¿vale? Entonces, también tenerlo en cuenta. Ir echándole un vistazo, sabéis que la situación económica de Estados Unidos va a ser uno de los principales protagonistas en realidad con el que vamos a seguir trabajando, así que por supuesto que lo iremos viendo también a lo largo de los próximos días. Deciros antes de terminar, ya sabéis que la semana que viene, el próximo martes, vamos a tener un nuevo análisis, vamos a tener un nuevo webinar importantísimo al que os invito a que asistáis, ¿vale? Lo iremos publicando también para que os podáis inscribir. Va a ser sobre todo sobre el análisis y la evolución, pero en este caso de las commodities, vamos a estar viendo distintas commodities que os van a estar sirviendo también para poder tomar decisiones, aquellos que soléis trabajar con materias primas y, por supuesto, pues como siempre, resolviendo todas las dudas que vayáis teniendo. Así que por mi parte, deciros que ha sido un placer poder estar un día más con vosotros. Nos vemos el próximo martes. Seguiremos haciendo muchísimos más análisis con el objetivo de que podáis seguir mejorando vuestra operativa, podáis seguir teniendo todas las guías posibles para poder obtener buenos resultados. Y os deseo que tengáis una buena semana, un feliz día y nos vemos dentro de muy poco. Muchísimas gracias a vosotros.